Bueno, buenas tardes a todos. Los queremos, en nombre de FIPAN, queremos, sobre todas las cosas, felicitarlos por la reciente aprobación de la ley de fibrosis quística, ya que la lucha de cada uno de ustedes ha sido de un gran aporte para que así sea, sabiendo que la misma beneficiará a nuestros queridos pacientes. Y agradecer al doctor Alfio Fiamingo por su apoyo incondicional a la misma. Cuando guste, doctor. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, buenas noches. Estamos ahora en un horario medio intermedio. Bueno, agradecer a FIPAN siempre la invitación y a todos los participantes de este Zoom para poder charlar un poco en este momento del comportamiento de la fibrosis quística en tiempos de COVID-19, los riesgos y los resguardos. Cuando empecé a pensar en esta charla, lo que siempre pienso es que del otro lado, yo no sé si la gente que está tiene realmente conocimiento de todo lo que es la fibrosis quística para poder pensar en un resguardo. Entonces, lo que creo fundamentalmente es que uno para resguardarse tiene que conocer. Esto me parece a mí que es lo más importante. Por eso vamos a empezar esta charla a ver, con la S, en un segundito que tengo problemas técnicos. Con la S no avanza. Gualberto, ¿me ayudas? A ver, porque no puedo avanzar. A ver ahí. Una más. Bueno, vamos a hablar de la fibrosis quística primero, sencillamente, que es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, progresiva, crónica, invalidante, visceral y hasta el momento mortal. Pero tenemos muchas herramientas en la actualidad, y justamente hablando recién con Gualberto, le decía que para mí esto pronto vamos a tener una cura de la enfermedad, que seguramente será con medicación que deberán tomar forma permanente, pero que hará que los pacientes estén prácticamente sin ninguna alteración. Por lo tanto, es muy importante empezar cuanto antes con la medicación y desde ya se permita o lo permita la edad, que esto también es muy importante. ¿Me pasás la próxima, por favor? Bueno, una cosa que nosotros tenemos que saber por qué se produce la fibrosis quística. Hay un problema en las glándulas de secreción exócrina con un bloqueo en el transporte de electrolitos a nivel del canal de cloro, que es el llamado CFTR. ¿Esto qué hace? No deja salir el cloro, entonces el sodio que está sobre la superficie vuelve a entrar a la célula y con él acompaña el agua. De esa manera se deshidrata la superficie y produce esa famosa hiperviscosidad del moco, con formación de quistes y colonización de gérmenes específicos en el pulmón, alterando su arquitectura y la función pulmonar. Nosotros sabemos muy bien que la función pulmonar va declinando entre 1 y un 2% más o menos por año, a pesar de muchas veces todo lo que hagamos nosotros. Próxima. Entonces, a pesar de todo lo que hagamos, los gérmenes van a colonizar en algún momento al paciente con fibrosis quística. Entonces, esa colonización en el pulmón va a actuar de diferente manera, pero lo más importante es que nosotros hagamos tratamientos adecuados y eficaces para evitar esta destrucción que lamentablemente cuando uno no actúa en tiempo y forma es rápida y progresiva. Próxima, por favor. El círculo vicioso que vemos aquí en pantalla habla de la obstrucción, de la infección y de la inflamación. Son 3 puntos importantes de la mesa, donde cada uno debe ser tratado en el momento adecuado, porque no todos los pacientes inicialmente están infectados, pero sí tienen mucha inflamación y tienen obstrucción. Por eso es que dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del diagnóstico del paciente, dependiendo de muchas cuestiones que hacen a cada uno de
los chicos con fibrosis quística, uno tenga diferentes modos de tratamiento. Entonces, una de las cosas que cuando hemos tenido reuniones con diputados, con senadores, hablábamos que todos los pacientes no están todos en el mismo periodo, pero sí es importante que sepan que ese periodo puede llegar a un periodo máximo donde todos tienen que tener la medicación para justamente evitar un progresivo o un aumento más rápido de su enfermedad. Próximo. Bien, entonces, el diagnóstico. Anda pasando de a una, por favor. El diagnóstico, lo más importante es esto que está en pantalla, el rastreo neonatal, que es el llamado TIR. Ustedes saben desde cuánto hace que tenemos la ley de rastreo neonatal, del año 99. Y lamentablemente, habiendo sido ley, recién ahora, y sé de que algunos lugares de la Argentina que todavía no se hace. O sea, esto habla mucho de nuestra Argentina, que a pesar de veces de las leyes que están promulgadas, no se llevan a cabo en tiempo y forma en cada uno de los distritos o cada una de las provincias. Esto ayudó mucho en estos últimos años a tener diagnósticos precoces sin llegar a lo que teníamos hace 25 años atrás, que era el paciente que venía con síntomas. Entonces, un paciente que llega con síntomas, estamos en un periodo diferente al paciente que solamente se hace el diagnóstico por esta forma de rastreo neonatal, que habitualmente no tiene síntomas. Es un chico que si uno lo compara con otro, es totalmente normal. Pero sobre esta situación, nosotros podemos ir valorando, viéndolo y dándole el tratamiento y pesquisando cualquier síntoma que nos llame la atención para ser tratado. Próxima. El test de sudor sigue siendo lo que se llama gold standard. ¿Qué quiere decir eso? Que es el test que uno tiene que saber que dando eso positivo ya tiene el diagnóstico. Próxima, nosotros sabemos que el diagnóstico genético es el que le da el nombre y el apellido a la fibrosis quística. Ustedes saben que hay muchas cantidades, más de 2.500 mutaciones, que por lo tanto nosotros cuando hacemos un diagnóstico tenemos que saber de qué se trata, si es un delta F o no es un delta F508. O sea, eso nos va a dar la posibilidad, con las nuevas medicaciones que hay, también si se puede o no usar una medicación que esté hasta el momento. Y después tenemos la próxima, un estudio que es la diferencia potencial nasal que hago yo acá en la Argentina desde el año 2007, pero no como un gold standard, sino como una posibilidad más de diagnóstico, cuando muchas veces el test de sudor es dudoso, cuando el rastreo neonatal es positivo, pero no encontramos ni genético positivo. Entonces, la diferencia potencial nasal ha podido revelar chicos con, o grandes también, porque hemos visto adultos, que le ha dado positivo el potencial nasal, y esto ha permitido tener la posibilidad de llegar al diagnóstico y tener el certificado de discapacidad que le ha permitido dar la medicación en tiempo y forma. Próxima. Bien, hay ciertos conceptos básicos que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta. Como le dije, la edad del paciente y el diagnóstico. Cuanto más rápido sea el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Entonces, por eso el TIR tiene que ser importante y muchas veces puede haber falsos negativos, pero lógicamente por algunas razones después uno busca y puede llegar a encontrar el diagnóstico igual. Entonces, el grado de afección de la enfermedad, valorados por los exámenes periódicos que hacemos los neumonólogos generalmente, o el equipo de fibrosis quística, hace que este paciente pueda estar bien seguido para llegar al momento de la famosa colonización bacteriana. No todos los chicos están colonizados apenas nacen con una pseudomona, por ejemplo, o con un estáfilo. Muchos chicos al principio no tienen ninguna bacteria, pero cuando nosotros pesquisamos alguna bacteria inicialmente, entonces ahí empezamos a trabajar sobre ellas
y decidimos si necesitan o no la medicación necesaria para intentar erradicarlo. ¿Se puede erradicar? A veces sí, a veces no. Por eso hablamos de colonización bacteriana, porque cuando la pseudomonas, que es la vedet, aparece, es muy difícil erradicarla. Es más, con los tratamientos que usamos, como son la tobramicina o la colistina, inhalatoria, muchas veces lo que hacemos es erradicarla de la superficie donde está la bacteria. Pero nosotros sabemos, a veces por estudios más invasivos, que sigue estando allí trayendo todos los problemas que traen. Por eso, muchos pacientes que a pesar de dar negativo el cultivo de esputo, uno sigue con la antibioticoterapia para lograr que ese paciente siga adelante y no tenga alteraciones. A partir de los 5 o 6 años hacemos la prueba de función pulmonar. Entonces ahí vemos a ver en qué estamos, en dónde partimos, desde qué punto partimos, y a partir de esos valores vamos viendo cómo evoluciona el paciente. Nunca hay que olvidar de inmunizar a los pacientes, nunca. Por la H1N1 o H2N3, la gripe estacional, que siempre mata mucho más que la gripe A, que recuerdo que también fue una pandemia, fue un gran problema, la varicela, las hepatitis A y B y el neumococo que vamos vacunando. La próxima, por favor. Bien, los objetivos del tratamiento, ¿a qué apuntan? A controlar siempre precocemente las infecciones respiratorias, a frenar el deterioro pulmonar que es progresivo, a darle una nutrición adecuada. Ustedes saben que la gran mayoría de los pacientes tienen insuficiencia pancreática, esto que significa que no pueden absorber los lípidos y eso determina que estos pacientes tengan unas deposiciones muy abundantes, muy olorosas, blanquecinas, que flotan en el agua, y entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes no se nutren y entonces entra en esa famosa desnutrición, que muchas veces uno hace el diagnóstico a punto de partida de esta insuficiencia pancreática. Por eso tenemos que asegurarnos que el crecimiento sea óptimo, dándole enzimas exógenas y dándole vitaminas, que son las vitaminas liposolubles que no se absorben, y entonces todo eso lo hace tanto el neumonólogo como todo el equipo multidisciplinario que actúa en el momento del diagnóstico. Siempre alentamos el estado psicológico adecuado, tanto del paciente como de la familia, porque esto no deja de ser un shock para todos, para el paciente, que en principio es pequeño y desconoce, pero sí los papás. Y más hoy que tenemos tanta información que muchas veces no es tan buena, por eso hay que ver lo que uno lee, porque el hecho de leer cualquier cosa también no es muy bueno, hay que buscar cosas con asidero científico, que el médico que ustedes elijan les pueda transmitir de qué se trata la enfermedad, cómo cuidarse, cómo resguardarse. Entonces, eso es un punto que cada uno de ustedes tiene que tener. Y no leer cualquier cosa, se los digo como un consejo. El mejorar el clima mucociliar significa, de la vía aérea, significa limpiar esa vía aérea, porque esa vía aérea se llena de moco espeso, que por suerte tenemos varias medicaciones que ustedes saben, el Pulmozyme o el hipertónico, que conjuntamente con movilización kinésica respiratoria logramos que estos pacientes, y con ejercicios y demás, logramos que esta vía aérea se limpie. ¿Qué hacemos con esto? Mejorar la calidad de vida. Pero por sobre todas las cosas, les pido siempre la adherencia al tratamiento. Nada de todo lo que yo les diga hoy no sirve para nada si no hay adherencia. Cada uno de ustedes, pacientes y padres, primero tienen que ser adherentes, porque si no son adherentes a lo que el médico les dice, los alinea, entonces nada de lo que podamos predecir a futuro va a poder ser. Porque la adherencia, acuérdense, inicialmente las tienen los padres, no los chicos. Y después de la adolescencia, ahí empieza el chico a hacer la rebeldía, a no querer hacer los tratamientos, y también la adherencia habla del resguardo de esta enfermedad, por eso hablaba del conocimiento. Entonces,
Los chicos tienen que conocer de qué se trata y que cada cosa que no hagan será en desmedro de ellos mismos. Y en este contexto de pandemia pasa algo parecido. La próxima. Entonces, una más, así aparece el título. Recordemos que el coronavirus, no es nuevo el coronavirus en sí, como especie, pero sí es nuevo el COVID-19 o llamado SARS-CoV-2. ¿Por qué es coronavirus y COVID-19? Porque esto apareció por primera vez en el año 2019, en diciembre, como una enfermedad respiratoria identificada por primera vez en Wuhan, en China, en la provincia de Hubei. Así empezó esto y obviamente con el correr del tiempo, el 11 de marzo del 2002, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. ¿Qué significa? Que está en todo el mundo. Y esto es lo grave. Grave también es que esta enfermedad es sumamente contagiosa, sumamente fácil de transmitir. Y hay variables de ello. Algunos dicen que transmite a 5, a 10, y he escuchado también hasta 200. Y digo esto por eso es tan exponencial la forma en que va creciendo cuando uno no tiene acuerdo y acorde el confinamiento que uno requiere. Entonces este coronavirus pertenece a una familia de coronavirus que causan enfermedades leves a graves, tanto en humanos y en animales. Recuerden ustedes que una vez que fue al hombre, porque esto es de origen zoonótico, es decir, ¿qué significa eso? Que el coronavirus inicialmente tiene como un reservorio a un animal. En el caso del COVID-19 parece que es un murciélago. Y por alguna razón pasó al humano. Entonces, se transmite de persona a persona a través de las famosas gotitas de flu, que es cuando uno habla con la otra persona, sin darse cuenta, está eliminando saliva. En esa saliva, en la persona obviamente que está infectada, va a eliminar virus, en este caso de COVID, pero puede eliminar virus de otro tipo de situación. Y aparte, estos virus, y este virus especialmente, es bastante pesado. Entonces, más o menos al metro cae. Y se deposita en toda la superficie, llámese piso, llámese mesas, sillas, utensilios, lo que sea. Por eso el resguardo es la higiene. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, el modo de transmisión a través de las gotitas, del contacto de persona a persona, de nosotros mismos cuando tenemos las manos sucias y nos llevamos las manos a la cara, a los ojos o a cualquier lugar de la boca. Entonces logramos nosotros transmitirnos el virus. Así que el periodo de incubación está dado entre 1 y 15 días, con un promedio de 5 aproximadamente, y la letalidad, que significa la tasa de mortalidad, eso significa, es un 2% de la población. Entonces, la próxima. Este es un virus, entonces, que se llama corona porque tiene justamente esas espículas que vieron en el dibujito, que le da ese aspecto de coronavirus. Cuando hablamos de síntomas del COVID-19, realmente yo les hablo de esto y ustedes piensan en una gripe o en alguna situación muy particular. Porque la fiebre, la odinofagia, o sea, el dolor de garganta, la tos seca, la dificultad respiratoria cuando hay algo un poquito más importante, el cansancio, el dolor muscular, una congestión nasal, un dolor abdominal, una rinorrea, una diarrea, ahora la falta de olfato y gusto que ha aparecido ahora como la anosmia o digeusia, y algunas otras manifestaciones dermatológicas que han aparecido, también forman parte de esta sintomatología que el COVID-19 tiene. Entonces, ustedes saben que cuando la definición de caso fue cambiando a lo largo del inicio, desde marzo a ahora. ¿Por qué? Porque se fueron ampliando la posibilidad, incluso antes tenía que tener fiebre de 38, y ahora con 37,5 alcanza, y a veces hasta sin fiebre. Entonces,
Esto ha permitido que el diagnóstico de COVID sea cada vez mayor, porque hemos logrado tener test en mayor cuantía, y obviamente cuanto más población esté controlada con algún test rápido o PCR, vamos a poder valorar a alguien que pueda estar sintomático o asintomático. ¿Por qué digo esto? Porque muchos pacientes son asintomáticos y fundamentalmente los niños. Muchos de los niños son asintomáticos. Entonces me dirán ustedes, ¿y estos niños contagian? Sí, contagian menos que aquellos sintomáticos, pero sí contagian igual. Próxima. Acá les muestro una serie de coronavirus de las especies, ¿no?, humanas, y hubo dos anteriores, una en el 2002, que fue el SARS-CoV, que produjo este coronavirus, un síndrome respiratorio agudo grave en la zona del sudeste asiático, y otra en el 2012, que también dado por un coronavirus de Oriente Medio, que es llamada el MERS. Así que, por eso le digo, no es nuevo y ha producido también este tipo de situaciones anteriormente. Resulta muy llamativo que siempre en la zona del Medio Oriente, ¿no?, y zonas sudeste asiático. Pero bueno, lo que sí sabemos es que está claro que esto no fue producido por un error de laboratorio. Está claro que esto vino a partir de la transmisión de un zoonótico, que puede ser lo más probable de un murciélago. La próxima. Bien, entonces, el día 23 de julio, hace poquito, se registró la mayor cantidad de infectados aquí en la Argentina, alcanzando 6.127 casos positivos. Las provincias o distritos de mayor número de casos, uno es Buenos Aires, con 84, casi 85.000 casos, Capital Federal con casi 50.000 casos, y el Chaco con 3.100 casos. La tasa de letalidad del virus, es decir, el porcentaje de muertos sobre el total de infectados, alcanzó el 1,83%. Recuerden que yo le había dicho que la tasa de letalidad general mundial era del 2%, o sea que estamos ahí, comparativamente con el mundo, ¿no? Y en nuestro país tenemos hasta el momento 2.700 fallecidos. La muerte por coronavirus, al igual que en todo el mundo, concentra a la población mayor de 60 años. A eso hay que agregarle las comorbilidades, que significan pacientes diabéticos, pacientes con problemas cardíacos, con hipertensiones y problemas respiratorios crónicos. Obviamente, cuando hablamos de respiratorios crónicos, los pacientes fibroquísticos también están incluidos en esto. Lo que sí les puedo decir es que la realidad, y no sabemos muy bien por qué, la mayoría de los fibroquísticos, mis pacientes, por ejemplo, no hay ninguno que tenga coronavirus. Y la verdad que hablando con colegas, no hay muchos que tengan positividad al coronavirus. Esto parecería ser que está dado porque nuestros pacientes ya colonizados hacen que, parecería que repelen al COVID-19. Pero eso no quita que uno tenga que estar alerta y resguardarse de infectarse por este virus, que es muy, muy infectante y peligroso. Vayamos a la próxima, por favor. Una cosa muy, muy importante es la salud mental, el resguardo en la salud mental. ¿Por qué? Hay que mantener una rutina regular, tanto como sea posible. En este confinamiento que estamos viviendo de tantos meses se hace muy difícil, no solo para el fibroquístico, se hace difícil para todos nosotros. Entonces, mantener una rutina que nos saque del foco de la cuarentena
respetando la cuarentena, tal como es el sueño, que podamos dormir, que podamos hacer ejercicios en casa, ¿eh? Y mantener una dieta sana. Recordemos que a medida que pasan los meses, a veces veo alguna imagen de cómo la gordura aumenta a pesar de pasar los meses, ¿no? Uno parece que come más y todos hablan de que cada vez que pasa un mes más es un par de kilos que se ganan. Bueno, espero que los fibroquísticos también ganen peso, de hecho creo que algunos que he visto han ganado peso y eso me alegra por ellos. Entonces, aliviar la ansiedad enfocando siempre las actividades constructivas que pueda realizar, siempre buscar cosas recreativas, lectura, películas, alguna otra actividad que a uno le guste, tantas cosas manuales, o hoy mismo con la computadora, bueno, los joysticks y todas estas cosas que usan ya los adolescentes y muy bien hacen en hacerlo porque los distrae, ¿no? Evitar, obviamente, recurrir al uso de alcohol, por favor. Yo lo hablo más en los adolescentes o adultos, u otras sustancias psicoactivas para que reducir la ansiedad. La ansiedad también la tenemos que reducir en la familia, bajar la ansiedad, saber que están contenidos, saber que el médico los puede contener, ayudar, saben que nuestros teléfonos generalmente de los médicos que atendemos, fibrosis quística, en la mayoría de los casos, hablo por lo general de los médicos, están abiertos para poder escucharlos, para poder contenerlos y poder saber que cada uno de ustedes puede contar con nosotros en cada momento para bajar esa ansiedad que muchas veces genera cualquier síntoma que evitando o no pensando en el COVID también los preocupa. Así que eso es muy claro a considerar. Evitar mirar y leer la noticia de todos los días, que lamentablemente a veces uno mira el televisor y la verdad que sale casi sangre del televisor, ¿no? Porque son a veces demasiadas noticias que no son muy confiables, entonces una cosa que uno también tiene que resguardar como salud mental es no mirar demasiada televisión nociva, elegir programas, elegir cosas recreativas, y si uno quiere ver algún noticiero, bueno, que sea lo más sano posible. Y ante la enfermedad crónica, que es la fibrosis quística, siempre hay que extremar medidas de cuidado, más que lo habitual. Próxima. Entonces, ¿qué prevención tenemos que tener? No solo por el COVID, porque los fibroquísticos, que ya sabemos que están acostumbrados a usar barbijo, están acostumbrados a la higiene de la casa, esto tenemos que seguir manteniendo, con la limpieza, que es la base fundamental de cualquier casa, de cualquier familia. Limpiar, desinfectar. La esterilización es algo específico cuando un paciente tiene internación domiciliaria, entonces tiene que mandar a esterilizar, pero no en este caso. Pero lo puse igual para que ustedes tengan en cuenta que esto no habla solo del COVID, habla de los chicos con fibrosis quística que tienen que tener siempre estas medidas. Entonces el resguardo está desde siempre, no ahora porque está el COVID. Ahora lo que hacemos es, obviamente, aumentar las antenas, aumentar la visión de lo que nos puede pasar, pero obvio que los virus y las bacterias están siempre. Próxima. Entonces, ¿cómo reducimos la contaminación bacteriana y viral? Con el conocimiento, fundamentalmente, conocer. Por eso, cuando empecé la charla, dije el conocimiento, y por eso les hablé un poquito de la fibrosis quística, porque si uno no conoce bien de qué se trata, de qué se va a resguardar. Entonces, el lavado de mano que tantos hablan es lo que hacemos siempre, y lo que hacen los fibroquísticos siempre. Cuando vienen a nuestros consultorios, le decimos siempre que se laven las manos. Pero la educación pasa primero a los papás, porque primero nosotros conocemos a los bebés que vienen, cuando yo soy pediatra, ¿no? Entonces primero vienen los bebés, entonces a los bebés no les vamos a decir lávense las manos, pero sí a los papás, que van a ser los que tienen que transmitir a los hijos la habitualidad de la limpieza y la higiene. Seguir las medidas y las indicaciones que el médico les dice.
Cuando ustedes tengan alguna duda, porque no escribimos demasiado claro, yo les pido, por favor, que no solo le digan, doctor, no entiendo, ¿me lo puede escribir mejor? No hay problema. Nosotros generalmente no solo escribimos las indicaciones, sino también que hablamos en la consulta mucho con los pacientes y con los papás para que esas indicaciones sean dichas verbalmente y luego expresadas en un papel. Entonces, informar sobre los medicamentos, para qué sirven, por qué los toman. Por eso digo, el conocimiento es tan importante, porque después esto lleva a la adherencia, a la famosa adherencia que todos necesitamos para que estos chicos lleguen a una vida muy, muy prolongada y con una buena calidad de vida. Entonces, tener la decontaminación de la casa, de los utensilios, de su propio cuerpo, el bañarse, el higienizarse, el llegar a su casa cuando uno sale y llegar y hoy por hoy tener la costumbre de sacarse los zapatos, por ejemplo, como hacen los japoneses, no los chinos, sacan los zapatos y los dejan fuera y se cambian, se ponen otra pantufla. O algunos ponen un trapo con lavandina y agua y se limpian los pies para poder también desinfectar un poco todo esto. La próxima. En esta diapositiva lo que vemos es el lavado de manos, porque el lavado de manos, es decir, lo hacemos muy habitualmente, pero pregunto, ¿lo hacemos bien? ¿Lo hacemos correctamente? En esta diapositiva podemos ver aquí la mano con tanta cantidad de gérmenes y entre ellos el coronavirus. Pero, ¿lavamos bien las manos? ¿Tenemos una forma de poder lavarnos las manos? Las manos deben ser lavadas en forma meticulosa, con la higiene correcta, haciendo este movimiento, este movimiento, este movimiento, este movimiento, cada dedo, exactamente, y las uñas en la palma de la mano, ¿sí? Con agua y jabón, que más o menos va a tardar unos 40 segundos. Una vez que terminamos con eso, nos vamos a secar, generalmente no con una toalla de paño, porque la toalla de paño en realidad se va humedeciendo y entonces no sería lo correcto. Sería lo correcto usar papeles, papel tisú o los rollos de cocina, donde uno pueda secarse correctamente las manos. Si uno se lava bien con agua y jabón, ya el COVID muere. No hace falta también ponerse el alcohol en gel. Digo eso porque a veces la gente sigue poniéndose alcohol en gel. El alcohol en gel uno lo usa muchas veces cuando está en la calle o está afuera y no puede lavarse las manos correctamente, entonces usa el alcohol en gel. Pero también podemos usar el alcohol al 70%, que también nos podemos poner las manos y frotarlas de la misma manera que hacemos con el lavado de manos. Y yo puse ahí la clorhexidina, pero la clorhexidina no habría que usarla en las casas, esto es generalmente de uso hospitalario, porque lo que tiene la clorhexidina, que al ser un detergente muy específico, puede arrastrar toda la flora de la piel y producir a veces lesiones, y no conviene. La próxima. Bueno, acá podemos apreciar lo que yo le contaba con mis manos, cómo uno debe lavarse las manos y qué hacer en cada paso. Yo esto lo recuerdo cuando fue la pandemia del H1N1, que empezamos con esta forma del lavado, y creo que desde ese momento todos fuimos adquiriendo la habitualidad de mejorar el lavado de manos. Y eso yo creo que es bueno recordarlo. Por eso el conocimiento. Conocer nos va a resguardar. Próxima. Aquí en esta diapositiva quiero mostrarles algunas cosas que los fibroquísticos están acostumbrados. Porque si yo le hablo de los barbijos, de este por ejemplo, o de este, o de este, o de este, estos tres que les muestro son los N95. ¿Qué significa N95? Significa que puede filtrar el 95%, al 99% casi,
de partículas nocivas para el cuerpo, bacterias o virus. Entonces, dependiendo de la cantidad de horas que usen el barbijo, se calcula que duran 7 horas el barbijo, por ejemplo, el 95 puede durar 15 días. Si uno lo usa más, va a durar menos. Generalmente los fibroquísticos, cuando venían una vez por mes a la consulta, obviamente el N95 le va a durar mucho más de un mes. En cuanto a esta situación particular que vemos del COVID, tenemos algunas otras posibilidades de usar cuando uno se expone, como son, por ejemplo, las antiparras, que vemos aquí, o como son las máscaras faciales, y esto lo que hace es evitar que cualquier gota de fluido pueda contaminar nuestros ojos. Pero esto es para usar todos los fibroquísticos cuando salen a la calle o cualquiera de nosotros, no para nada. Pero sí, por ejemplo, los kinesiólogos que puedan tener contacto con pacientes deben usar, o los médicos, cuando sabemos que tenemos un paciente con una sospecha de COVID, nos vamos a vestir de esa manera para resguardarnos y eventualmente resguardar a otros, ¿sí? Acá vemos los camisolines, los guantes, los barbijos, las cofias y las máscaras. Pero, digo, los fibroquísticos ya saben que cuando salen de casa y iban a la consulta habitualmente, hoy ya bastante más, menos que antes, digamos, van a usar siempre el barbijo. Eso no cambia, lo que pasa que ahora, para toda la población general que no estaba acostumbrada a usar un barbijo, usar barbijo parece de otro mundo. El fibroquístico estaba acostumbrado, y esto es lo que nosotros tenemos que seguir pregonando, hacer estas cosas correctamente. La próxima. Bueno, acá mostrarles la lavandina famosa, que es el hipoclorito de sodio, cómo lo usamos y cómo lo diluimos para poder matar a los gérmenes y al COVID. El hipoclorito se usa al 0,4% para desinfectar todo tipo de superficies, pisos y mesadas. A nivel de la sangre, pero esto lo puse simplemente por alguno de los pacientes que esté en internación en su casa y por ahí caiga una gota de sangre, entonces la proporción es al 1%. Pero ustedes sepan que es al 0,4%. Pasamos a la próxima, que les voy a mostrar un poquito ese 0,4%, cómo lo logramos hacer. El 0,4% significa que 100 mililitros tiene 0,4 gramos de lavandina. Entonces, en 1000 mililitros, ¿cuántos gramos de lavandina vamos a tener que poner para hacer el 0,4? 4 gramos. Entonces, en las lavandinas de uso comercial, casero, vienen 55 gramos por litro a 60 gramos por litro. Y de acuerdo a esto, vamos a hacer esta regla de 3 simple que acá vemos. Si 55 gramos en un litro, 4 gramos, que es lo que sacamos, nos da 73 mililitros de lavandina, hay que ponerle a 1 litro de agua, que obviamente en realidad hay que sacar ese litro de agua la cantidad de 73 mililitros que uno le agrega a la lavandina. Recordad que esta lavandina que uno le agrega, si uno tiene sustancias orgánicas, se inactiva. Por lo tanto, siempre primero pasar sobre toda superficie un paño jabonoso y enjuagarlo. Y luego usar la lavandina en esta proporción. Recuerden no malgastar la lavandina. Primero porque usamos lavandina más que nunca. Entonces, si estamos usando la lavandina en forma correcta, en esta proporción, en esta relación, no vamos a malgastar la lavandina y vamos a saber que estamos cuidando y resguardándonos a nuestros hijos y nosotros mismos. La próxima.
Bueno, ¿y cuánto tiempo se deja actuar la lavandina? Bueno, durante 10 minutos, pisos y mesadas, y ya sabemos que eso está decontaminado. Si fuera sangre con el 1%, 30 minutos. Y las diluciones que vienen normalmente cuando uno va a comprarlo al almacén, acuérdense y miren, van a decir 55 gramos por litro o 60 gramos por litro. Y de acuerdo a eso pueden hacer esa regla de 3 simple que yo les enseñé. La próxima. Bueno, ¿qué considerar para el uso de estas diluciones? Preparar esas diluciones al momento de ser utilizadas. Recuerden que una vez que ustedes las producen, la dilución dura 24 horas. O sea que no hagan demasiado, porque a las 24 horas ya pierde la eficacia. Entonces, usen para ese día. Al día siguiente, tiren eso para volver a usar una nueva dilución. Conservarlo siempre en envases opacos, así tal como viene la lavandina, bien rotulados, por favor, porque tanto los adultos como los niños pueden llegar a confundirse y tener algún accidente que, por favor, espero que sean bien rotulados y estén lejos del alcance de los niños y que los adultos seamos conscientes de esto. Y no mezclar nunca, que esto lo he visto y por ahí algunas veces accidentalmente no ha pasado, de mezclar los jabones y los detergentes con la lavandina. Dice, vos le voy a poner eso para que sea explosivo. No, explosivo no es, no va a ayudar para nada. Lo único que va a hacer es producir una sustancia tan tóxica e irritante que los puede dejar sin aire y con una irritación de todas las conjuntivas. Así que, ojo con estas cosas que a veces uno las hace creyendo que está haciendo un bien y es al revés. Y tampoco ponerle agua caliente, sino usar agua fría, nada más. La próxima. Entonces, recomendaciones para personas fibroquísticas durante esta pandemia. Mantener el confinamiento domiciliario estrictamente, que nos está obligando por ley ahora el gobierno, por una razón, acuérdense, dependiendo de los famosos conglomerados. Nosotros, tanto en Capital como en Gran Buenos Aires, estamos con una gran cantidad de contagios, entonces seguimos estando en una fase 2. En la medida que uno va pasando y va estando menos cantidad de casos, vamos a pasar a fase 3 y fase 4, que es donde vamos a terminar teóricamente la pandemia. No nos pasa acá en Buenos Aires ni en Capital, con lo cual hay que seguir manteniendo el confinamiento. Se debe salir a la calle solamente si es necesario por alguna urgencia o pactado con el médico que muchas veces los cita para poder verlos en un determinado sitio. Puede ser el hospital o puede ser el consultorio particular, recordando hoy por hoy que las visitas se han acotado mucho por la misma situación que vivimos en los hospitales, donde hay zonas específicas limpias, para así llamarlas de alguna manera, con los recaudos necesarios y máximos que tienen que tener los pacientes. Generalmente los pacientes, si van a venir a la consulta pactada con el médico por alguna razón específica, van a esperar siempre afuera. Nosotros los llamamos telefónicamente y entran siguiendo un itinerario y con todos los protocolos adecuados para no tener ningún problema. ¿Sí? Pero esto son cosas de excepción. No, y cada vez que nosotros los vemos, incluso en los consultorios particulares, mantenemos estricto cuidado de estas medidas. En caso del desplazamiento a un centro, por supuesto que el barbijo N95, que lo llevaron siempre, lo van a seguir llevando y más, ¿no? Al igual que el acompañante, por supuesto. Y en estos casos donde uno pueda llegar a ir a un lugar como un hospital, o pueden usarse lentes. Lo que sabemos es que en los chicos muy pequeños, ponerle un barbijo, obviamente que no se puede, porque es un problema para el niño y demás, pero bueno, con el cuidado necesario, el adulto desde ya que tiene que estar cuidado. Y los convivientes, que por diferentes razones necesiten o precisen salir, ahora que obviamente la cuarentena se flexibilizó un poco,
donde mucha gente salió a trabajar, sale a la calle. Cuando uno regresa al domicilio, extremar las medidas. ¿Se acuerdan la que le dije de sacarse los zapatos? Bueno, esa es una, pero cuando uno viene de la calle, el lavado de manos, el bañarse, el cambiar la ropa es una posibilidad también, y todos aquellos elementos que traigamos, uno puede atomizarlos también con el alcohol al 70%, que esto también nos sirve para poder ayudar a decontaminar con el COVID-19. No olvidarse las manos, de lavarse las manos con frecuencia, que es algo que cuanto más tengamos la habitualidad los adultos y se la transmitamos a los más pequeños, ellos mismos se van a dar cuenta que esto debe ser así. Es como el lavado de dientes, que hacemos cada vez que terminamos de almorzar o de cenar, y muchas veces algunos más de nosotros, cuando come algún alimento que dulce, va y se lava los dientes. Bueno, esto pasa también un poco por la habitualidad y todos los que nos enseñan los mayores. Entonces, en este momento de pandemia, una forma de resguardo es esa: tratar de transmitirle a los niños y a los adolescentes y a los adultos de ya esta forma correcta de cuidarse y cuidarnos entre nosotros, ¿sí? La fisioterapia hoy es un gran desafío. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, dependiendo el momento, dependiendo la situación, muchos de los kinesiólogos no están concurriendo a las casas donde la fisioterapeuta iba habitualmente a diario a realizar la fisioterapia a los chicos o a los adultos, y muchos lo que hacen es la videollamada, donde pueden supervisar desde su casa los ejercicios que los pacientes deben hacer. Desde ya que nunca va a reemplazar a la ocultación que tiene un profesional para saber si tiene o no cantidad de mocos adheridos que puedan ser eliminados. Por eso, entonces, a nivel hospitalario la hemos eliminado prácticamente, no van más a la kinesiología, que antes iban muchos de ellos al hospital para kinesiarse. Ahora solamente queda esta posibilidad a través o de la videollamada, o en casos muy particulares donde se tenga el conocimiento, donde haya una gran confianza, donde sepamos que desde ya el kinesiólogo, que realmente es kinesiólogo, por eso aprovecho esta situación, porque hemos visto muchas veces que los que dicen ser kinesiólogos no son kinesiólogos, y nos sorprendemos los médicos que no son los que deberíamos controlar y decirle a los papás que le pidan, por ejemplo, sus matrículas. Y nos hemos encontrado con sorpresas que son ayudantes de kinesiólogo. Entonces, tampoco esas personas están capacitadas no solo para kinesiar, sino para saber las medidas mínimas para poder asistir a un chico, y más en estas circunstancias. Entonces, ¿es probable que pueda ir un kinesiólogo a la casa de alguien hoy? Sí, puede, con todas las medidas necesarias, con todos los llamados elementos de protección personal, para poder ver a esos pacientes que sí lo requieran, entonces con los cuidados máximos, y obviamente al salir eliminar todos estos elementos que usó y sacarlos obviamente del lugar. Entonces, tengamos conciencia de que sí puede usarse, pero que la mayoría hoy lo está trabajando desde lo que es la videoasistencia, con la supervisión del kinesiólogo. Porque siempre uno no tiene que tener en cuenta que los papás son los papás. Y es muy difícil ser papá y kinesiar al hijo. Entonces, siempre la supervisión del profesional tiene que estar allí. Entonces, recordemos esta situación que es tan particular, que los convivientes
por diferentes razones que salgan, tienen que venir y obviamente sacarse la ropa, ponerse otra ropa, bañarse previamente y tener esa posibilidad de hacer las nebulizaciones que muchas veces usan en lugares cerrados, en sus habitaciones, y una vez terminado, ventilar la casa y pasar, obviamente, las limpiezas con el agua diluida con la lavandina en 0,4%. La próxima. Bien, como les decía, la fisioterapia respiratoria hay que mantenerla de alguna manera, como les había dicho, siempre que lo prescriba el profesional, y también de esta manera que le dije, virtual o siendo visto con todas las medidas de precaución en aquellos niños muy pequeños, muchas veces que los padres no pueden asistirlo o porque no pueden hacer ninguna otra cosa o estén recién comenzando con esto y no tengan la experiencia de utilizar métodos para poder ayudarlos a eliminar ese moco que tienen acumulado. Debe asegurarse siempre en esta época de pandemia tener el aprovisionamiento necesario de las medicaciones, por eso también esto es resguardarnos, porque muchas veces cuando uno por temor y buscar la medicación, las obras sociales aprovechan y con el asunto de la pandemia entonces dicen, bueno, venga después, venga, y nos vamos quedando sin medicamentos. Y me ha pasado muchas veces que me llaman las mamás diciéndome, doctor, me quedé sin medicamento, ahora llamo, nadie me ve, nadie me llama, nadie me dice. Entonces, siempre tratar de tener provisionamientos de los medicamentos para un tiempo prudencial e ir reponiendo eso para que no nos agarre esta situación que muchas veces por falta de tener el famoso permiso para salir o que ahora las llamadas virtuales y nada presenciales, entonces todo se hace más difícil. Así que seguir esta situación muy de cerca para que no falle ni falte nunca las medicaciones, por favor, y realizar ejercicios físicos. Realizar ejercicios físicos 3 veces por semana, en lo mayor de lo posible. ¿Y cómo? Bueno, la verdad que a veces jugando los chicos pueden jugando con un globo, saltando en una cama elástica, saltando en una soga, o jugando al elástico, soplando un globo, y tantas otras cosas que los chicos más grandes, por ahí a veces con un personal trainer, que hoy por hoy hay un montón de clases virtuales gratuitas que se dan en YouTube y demás, donde pueden trabajar y hacer actividad física para que también ellos se sientan en otra sintonía y no solo pensar en esta enfermedad y pensar en la medicación y en el confinamiento y que no salimos más, en fin. Siempre hay que tratar, incluso no solo los chicos, sino que nosotros los adultos y los que acompañamos, también mancomunarnos en esa tarea y poder lograr también hacer cosas con ellos para que sea más llevadero. La próxima, por favor. Bueno, hay un pensador muy importante que se llama Friedrich Nietzsche, que es un alemán, que dice, quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre el cómo. Y esto es lo que yo les propongo, ¿no? Encontrar ese cómo, sabiendo y entendiendo fundamentalmente cómo uno tiene que tener el conocimiento de las cosas para poder cuidarse de eso. Si uno no conoce, ignora las cosas, obviamente que mal va a hacer las cosas. No se va a cuidar adecuadamente porque no sabe a qué se enfrenta. Cuando nosotros sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos cómo tenemos que actuar. Y la última, pasame la próxima. El gran desafío que fue desde siempre, hoy y de hace más de 100 años, es proteger la salud pública y al mismo tiempo los derechos de las personas más vulnerables, que en este caso son los ancianos, los niños y los enfermos. Así que espero haber sido claro, conciso. Estoy obviamente para poder contestarles todas sus preguntas con mucho gusto y les agradezco
que hayan estado del otro lado escuchándome. Gracias. Bueno, no sé quién de ustedes tomará... Sí, doctor. Bien. La señora Ligia consulta. Yo no puedo usar lavandina porque soy alérgica y utilizo sales de amonio cuaternario tensoactivo no iónico para limpiar y desinfectar. ¿Qué opinión tiene con respecto al uso de este tipo de productos para desinfectar? La verdad, yo no tengo experiencia al respecto, así que no podría decirle qué uso tiene, pero sí lo que puede usar es el alcohol. El alcohol también lo puede llegar a usar. Otra cosa que también se suele usar es el vinagre, también diluido, que es más casero y puede llegar a ayudar. Pero la realidad es que con el amonio no tengo experiencia, así que les mentiría si les afirmo o niego algo al respecto. Bueno, Carolina consulta. El doctor mencionó que a partir de los 5 a 6 años se hacen pruebas de función pulmonar. ¿Cuáles serían? La función es una espirometría, ¿no? La espirometría, la famosa espirometría. Después hay otras, o sea, otros tipos de volúmenes pulmonares y demás, pero la realidad es que nosotros empezamos haciendo la espirometría famosa, donde el paciente fibroquístico, ahora todos en realidad, pero el paciente fibroquístico tiene que usar un filtro biológico que se coloca y es personal para que no pueda contaminar digamos, al espirómetro que está usando y de esa forma poder ser usado por otro paciente después. Entonces, esa es la función pulmonar a la que me refería, la espirometría. Perfecto. Después, Betina consulta, ¿cómo debe guardarse el barbijo en una bolsa, en heladera? Gracias. No, en la heladera no, el barbijo lo que tienen que tratar es de sacarlo desde atrás, no tocando la parte anterior. Y hay muchas, digamos, imágenes por YouTube donde uno, teniendo una cajita, puede lograr poner los anclajes, ¿no? De abajo y taparla en un lugar seco. O la otra posibilidad es poner en un sobre de papel madera y ponerlo dentro del sobre de papel madera. Ahora, si el barbijo está humedecido, y ya ahí estamos en un problema, habría que cambiarlo, porque ya no pierde eficacia. Bueno. La licenciada Romina Muti consulta, ¿el amonio se utiliza y tiene la misma efectividad como desinfectante como la lavandina? Por eso le dije, no tengo la experiencia con el amonio. Entonces, no quiero aventurar una respuesta que no la tengo muy clara. Perdón, pero no me gusta hablar por algo que no tengo claro. Bueno. De Moni Porto consulta, yo quería consultar sobre qué dijo de los chicos con FQ, que al parecer no se contagian de COVID. Hace poco una FQ tenía COVID y falleció. Entonces, ¿hay Espera. probabilidad de que se contagien? Claro, a Igual ver. se sabe que Voy a falleció decir algo que yo no lo fue. que dije no es que no se van a contagiar los chicos, no, para nada. Yo no dije eso. Yo dije que la letalidad en la población general es el 2%. Nosotros en la Argentina estamos en 1,8 de letalidad, o sea, la gente que fallece por coronavirus. Sí falleció una niña que no solo tenía coronavirus, sino que también tenía adenovirus. La chica que falleció era una niña que tenía esas dos cosas y tengo entendido que tenía una enfermedad muy avanzada y eso también la perjudicó en el transcurso de la internación. Pero esto no quiere decir que los fibroquísticos no se van a agarrar el coronavirus. Lo que sí sabemos es que por suerte, los chicos
no se infectan con la habitualidad que deberían infectarse. Yo les puedo decir en mi experiencia, los pacientes que yo atiendo, que son más de 50, ninguno está infectado. Y cuando hablo con mis colegas, la verdad que la mayoría no tiene pacientes infectados. Hay muy pocos que están infectados y los que están infectados no están graves. Entonces, espero haber sido claro. Yo no dije que no se van a enfermar. E incluso hay teorías donde parecería ser que el paciente fibroquístico, al estar colonizado por otros gérmenes, es como inhiben al nuevo coronavirus. Pero esto es solamente una teoría y no lo puedo afirmar. Yo puedo hablar por la experiencia de tener, la mayoría no, el 100% de los pacientes que tengo sin COVID, ninguno. Entonces, con los cuidados que ellos tienen, saliendo poco a la calle o nada, y muchas veces siendo visto por mí con citas previas. Entonces, yo considero que sí, que los chicos, por supuesto que tienen que cuidarse porque tienen una enfermedad crónica y respiratoria, y entonces como cualquier problema crónico respiratorio, puede tener esa comorbilidad y ser más peligroso a la hora de adquirir el COVID. Entonces, por favor, que no se malentienda. Muy bien. Cintia Sabariego consulta, ¿qué tipo de ejercicios respiratorios puedo hacer con mi hija de 3 años? En este momento que no tengo ningún dispositivo, al estilo de aeróbico. Bueno, mire, lo más importante, ella debe tener un kinesiólogo, seguro. Por eso está el kinesiólogo. El kinesiólogo, si el kinesiólogo no va a su casa, hoy todos tenemos un celular donde podemos, a través de una videollamada, estar supervisado por un kinesiólogo. Yo espero que usted en 3 años que ha tenido contacto con su kinesióloga, le haya enseñado a hacer ejercicios para que esa niña pueda tener movilización. Pero, por ejemplo, lo que yo les decía a usted, saltar en una cama elástica o en su propia cama, tomando de la manito, por supuesto, para que no se caiga, ya eso lo va a agilizar. Soplando, por ejemplo, un papel o soplando un vidrio, y haciendo dibujitos con el dedo, como humedeciendo ese vidrio, también está haciendo ejercicio respiratorio. Pero no me quiero, ahondar en esto porque usted tendría que tener una kinesióloga que pueda responderle a esta necesidad que usted tiene, llamándola, y que también pueda hacer video asistida para que le pueda enseñar y controlar lo que usted hace. Bueno, Karina dice, tengo el análisis genético, el test del sudor y o diferencias de potencial nasal. ¿Me pueden brindar alguna información adicional? No entendí la pregunta. ¿Tiene hecho las 3 cosas y alguna es positiva o no? No me quedó claro. No sé, ella dice así, ¿me pueden brindar alguna información adicional? ¿El potencial nasal? No entendí. A ver, No, si... claro, no sé lo que ella dice, ¿no? Bueno, igual cosa que me lo aclare, pero la Claro, cosa es así. Cada una de estas 3 cosas, es decir, si usted tiene un genético, donde el genético tiene los 2 alelos positivos, no importa que sea la misma, se llama heterocigota, pero que los 2 alelos sean positivos, el chico es fibroquístico. Ya está. Ahora hay que ver dónde está, de las 2000 y pico de mutaciones, dónde está. Si es más grave, es menos grave, y en base a eso, ya está. El test del sudor, a ver. Perdón, ella Sí. dice, ahora me vuelve a escribir, que dice que solo tiene el análisis genético y que entonces pregunta si el test del sudor o las diferencias de potencial nasal la pueden ayudar a la información. No, porque si ya tiene el genético, y el genético, ya le vuelvo a decir, dio 2 alelos positivos, tanto homo o heterocigota, ya es fibroquístico. Ya tiene la fibrosis quística. Obviamente los alelos para la fibrosis quística, ¿no? Entonces ya tiene, eso me imagino que ya su médico tratante le habrá dicho que con eso solo ya alcanza, no hace falta más nada. A ver,
el té del sudor, cuando uno, lo primero que hace es cuando tiene el TIR, o sea, que la gotita de sangre, lo que hace seguidamente es volver a repetir el TIR antes del mes de vida para afirmarlo. En ese momento después se le hace el té del sudor. Si el té del sudor da dudoso, entonces muchas veces en forma continua también le hacen el genético, que hay que ver qué paneo usan, si usan 150 mutaciones o usan una corrida nueva donde pueden llegar a más de 2000. Entonces, si uno tiene eso y ya tiene la certeza, que es el nombre y apellido, de tener 2 alelos positivos, conocidos para fibrosis quística, ya está, no necesito otra cosa. El potencial nasal lo hacemos únicamente cuando hay dudas diagnósticas, llámese test de sudor dudosos, que el TIR dio negativo, que el chico sigue teniendo síntomas que pueden ser compatibles con fibrosis quística, y que obviamente el genético dio negativo. Entonces ahí hacemos el potencial nasal, que dando positivo nos va a orientar a poder decir, bueno, este paciente impresiona con toda la carga anterior que hemos dicho, más la sintomatología, que sea un fibroquístico. Entonces, se suele hacer un segundo potencial nasal, el cual, como el té de sudor, se hacen 2, como mínimo. Entonces, a partir de ahí, si esto vuelve a dar positivo, logramos con esto poder tener el famoso certificado de discapacidad visceral, que autoriza a tener el 100% de medicación, que ahora con la ley obviamente va a ser único y de por vida. Bueno, acá la consulta. ¿Qué podemos hacer en cuanto a higiene del hogar o higiene en general para evitar el cultivo con el estáfilo, MTS, que no sale frecuentemente? Mi hija tiene 3 años y medio. Bueno, o sea, estas medidas que usé, que yo les dije, de la lavandina al 0,4%, es lo que ustedes tienen que hacer. Siempre. Es decir, es muy difícil. El estáfilo está en todos lados. El estáfilo está en la piel, está en todos los sitios. O sea, ustedes recuerden, en la Argentina, generalmente el fibroquístico primero se empieza a infectarse con una hemófilus, después con el estáfilo y después con la pseudomonas. Pero muchas veces en la Argentina es al revés, empieza con las pseudomonas antes de la hemófilos y del estáfilo. Y el estáfilo es bastante difícil de erradicar una vez que aparece. Tratamos de hacerlo, de erradicarlo con diferentes medicamentos, pero es muy difícil erradicar. Yo lo que le sugiero a la señora es que siga manteniendo la higiene que usted está haciendo con esto. No hay otra cosa para hacer específicamente para el estáfilo. Lamentablemente tenemos que seguir con estas medidas de higiene y de cuidado. Lo que sí muchas veces lo que se hace es ver si nosotros tenemos, los papás, los convivientes, estáfilo en nuestras fosas nasales. Entonces somos portadores asintomáticos del estáfilo. Entonces ahí habría que ver, analizar a todo el grupo familiar, pero eso habría que verlo con un infectólogo, y el infectólogo ver si esto es pasible de realización. Bueno, Ofelia consulta. Buenas noches, doctor. ¿Me recomienda usar máscara entera para la kinesióloga? ¿Y al retirarse ella misma la puede desinfectar y guardarla para la próxima visita? Sí, por supuesto. Cuando los pacientes van a kinesiar, hoy, porque es por una cuestión de resguardo, hacia el chico y hacia el profesional que va. Seguramente lo va a hacer con barbijo, con gafas o con gafas y máscara facial. Esto después, cuando se va, la kinesióloga lo va a higienizar, que lo puede hacer a través de alcohol al 70%, y lo va a guardar, y eso en 10 minutos queda limpio, y nuevamente puede ser usado, que lo hacemos todos, ¿no? Así que eso puede ser una buena medida para el resguardo de la paciente y del propio profesional. Bueno, aquí Ariana dice, hola doctor, ¿me puede explicar el examen de potencial nasal?
Sí, el potencial nasal es un estudio que mide justamente la diferencia que hay entre lo que es la piel y el tejido, digamos, respiratorio. Uno no llega al tejido respiratorio, pero ahora como se hace el hisopado, más o menos la técnica es muy parecida, entra uno de los electrodos a nivel del meato inferior, no tan profundo como entrar en la situación del hisopado para COVID, pero sí, un electrodo va en la nariz y el otro electrodo va a nivel de la piel, y esto crea una diferencia de potencial eléctrico negativo, siempre es negativo, pero cuanto más negativo, debería ser menos 60 milivoltios, entonces estamos hablando de una alteración en el potencial nasal que nos orienta a la posibilidad de un fibroquístico. Bueno, aquí Cintia nuevamente consulta, ¿qué tipo de ejercicio es mejor durante el periodo de exacerbaciones? Bueno, a ver, cuando uno está exacerbado, dependiendo de la exacerbación, va a ser muy difícil hacer ejercicios, porque la paciente que está exacerbada realmente está con un decaimiento general, asténica, dinámica, es muy difícil hacerle ejercicios. Para eso, el kinesiólogo, porque este paciente si está exacerbado, es probable que esté internado, no esté domiciliario, o si es domiciliario, seguramente va a poder ingresar el kinesiólogo con todas las medidas de prevención y los protocolos que existen para poder contactarse con la paciente, y en esa instancia el kinesiólogo avesado, por eso vuelvo a decir, pidan por favor la matrícula de kinesiólogo para que realmente sea kinesiólogo y no sea un ayudante de kinesiología, va a saber qué hacer en esos casos, cómo movilizar a la paciente, qué drenaje postural usar, eh, por ahí usar algún dispositivo, si es que tienen, pero bueno, eso es justamente muy acorde a cada kinesiólogo y la experiencia que tenga, y también la edad que tenga el paciente que se encuentra exacerbado. Bueno, aquí Jorge Moraes dice, abrazo grande al doctor, lo queremos mucho, la familia Moraes. Muchas gracias. Si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna consulta, así lo habilitamos. Nicolás. A ver, Hola, Nicolás. ¿Me escuchan? Sí, te sí, te escuchamos. escucho, te escucho. Ah, ¿qué tal, doctor? Un gusto, escucharlo. Igual. Bueno, yo tengo 45 años, soy fibrosiquístico y le quería hacer una pregunta. Bueno. En el caso de que, bueno, comentemos esto de la cuarentena, el día que llegue, que digan que se abre ya, que ya podemos salir y que está todo habilitado ya. El fibrosiquístico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que esperar unos días más? ¿Qué es recomendable? Le cuento. Lo más importante es que haya una vacuna. Eso nos va a ayudar mucho, y más al fibroquístico, porque teniendo una vacuna, ustedes saben que la vacuna no evita la enfermedad, pero evita las complicaciones, ¿sí? Toda vacuna es así. Porque a veces mucha gente cree que usa la vacuna y dice, no me agarro más nada. Pero no, la vacuna evita la complicación, evita generalmente morirse de eso, que uno se vacuna. Entonces, una recomendación sería poder tener la vacuna antes de empezar a tener una vida normal, salir. De todas maneras, la mejor vacuna vamos a ser nosotros mismos. El resguardo pasa por nosotros mismos, por tener la conciencia de que cambió, el paradigma cambió en Argentina, en el mundo cambió. No vamos a volver a foja cero. Esto me parece a mí que no vamos a volver otra vez a foja cero. Las cosas cambiaron y vamos a tener que cuidarnos porque hoy tenemos al coronavirus y no sabemos si en algún momento aparecerá otro coronavirus diferente o aparecerá algún H tanto, N tanto, que pueda producir una nueva pandemia. Así que mi recomendación es, primero,
espero que pronto, de hecho puedo decirles que hay como 7 ensayos que están trabajando en vacunas. Hay una que está muy avanzada, hecha con chimpancés, que me parece que va a ser la más certera o la que menos problemas va a tener con el humano y va a poder salir rápido. Y si todo va bien, dicen que para diciembre podríamos tenerla. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿vamos a seguir confinados hasta diciembre? No, no digo eso. Lo que sí digo es que cuando esto se empiece a liberar, que yo no creo que sea hasta después de septiembre, espero equivocarme, pero no creo que antes de eso, vamos a tener que tener cuidado igual, el mismo cuidado, y los fibroquísticos más. Salir con el barbijo, lavado de manos, el no estar en conglomerados, no ir a lugares cerrados, no ir a bailes, tener el distanciamiento social entre amigos, si nos llegamos a reunir en algún momento de vuelta, y bueno, uno allá, otro acá, ¿no? Con el distanciamiento social que corresponde, porque hasta no tener certeza de tener la vacuna, yo creo que no podemos darnos el lujo de decir, bueno, ya pasó, ustedes si no, fíjense lo que está pasando ahora en España, que empezó a volver nuevos casos y están con temor a que vuelvan otra vez un pico, un rebrote. Así que creo haber respondido a tu pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Pueden levantar la mano. Con tranquilidad, por favor, háganla tranquilos. Estamos para responder. Bueno, aquí está Jessica Juárez que consulta. Mi hija tuvo SARS. Analizamos todo el círculo familiar, hicimos tratamiento, ella y el tío que fueron positivos, y no salió más. Lo que quería consultar es con respecto a una pseudo aérea y sin colonias. ¿Qué tan frecuente suele ser que suceda esto? Mi hija tiene 8 años. 8 añitos. Sí. Me pareció entender que la hija tuvo coronavirus asintomática. Puede ¿Sí? ser. Sí, el SARS-2, porque no creo que haya estado en la zona digamos, de China o de no. O sea que si es el COVID, hay muchos chicos que son asintomáticos. De hecho, nosotros en el hospital estamos hisopando muchos chicos que son asintomáticos simplemente por contacto estrecho entre pacientes, padre y madre, positiva, y los chicos son totalmente asintomáticos, están corriendo ahí en la sala de espera, y le tomamos y son positivos. Entonces, esos niños van a quedar obviamente aislados por los 14 días necesarios que se necesitan, 14 a 21 días, para que se negativice. Lo bueno de esto es que todo paciente que ha tenido el SARS-2 COVID-19 va a tener la posibilidad de donar plasma, que eso también hoy está viéndose que salva muchas vidas. Como tratamiento, ustedes saben que no hay un tratamiento específico, hay muchos que se van dando de acuerdo a la experiencia de cada país, porque esto es muy nuevo, pero sí, hoy el hecho de poder dar plasma, sangre, y sacar el plasma de pacientes convalecientes, ha ayudado a muchos enfermos que estaban graves a mejorar y a salvarse. Así que esto hay que considerarlo, entonces al momento de que uno haya tenido la enfermedad y esté curado, es muy bueno saber la posibilidad de donar sangre para obtener ese plasma de convaleciente que pueda... Acá estoy, volví. Ahí está. El Ahí, internet pasa esto, no, de pronto desaparecí y bueno, acá estoy, le nos escucho. pasa a todos. Nos pasa a todos. Acá estamos con Jessica, que quería sacarte las dudas de su consulta con el SARS.
Claro, yo te decía, era el SAM, el Staphylo aureus, el meticilino resistente, el Metis R. Ahora es otra cosa. Sí, Era, más que nada era que le decía a la mamá que consultaba hoy, sí, con lo del COVID y la donación de plasma y todo eso, está bárbaro y gracias a Dios yo vivo en un pueblo de 12.000 habitantes, tuvimos 10 casos, está cerrado, estamos en fase 5, estamos tranquilos, no hay más casos, no hay más nada. Pero mi bien. hija se sigue cuidando, seguimos en casa. No, lo que le decía a ella, le explicaba a usted, le digo, nosotros testeamos en la familia, el círculo más íntimo, mi hija y el tío eran los dos positivos, entonces hicieron el tratamiento que correspondía para terminar con eso. Y ¿Le por otro volvieron a hacer lado, el hisopado de sí, vuelta sí, después? sí, les volvieron a hacer y no volvió a salir. Listo, Hasta el día perfecto. de hoy, nada más. Bueno, Eso fue cuando tenía cerca de 8 meses. bien. A hoy está a punto de cumplir 9 años y lo que me pasó, que me pareció curioso, yo soy enfermera, me Sí, capacito desde hace mucho tiempo, lo que me pareció curioso era escucharla por primera vez de una pseudomona aérea. No llegó a tener colonia. nunca tuvo pseudomona. Nunca tuvo pseudomona y cuando apareció la pseudomona, que hicimos tratamiento con colistina y demás, fue Sí, por una aérea superficial. No hizo colonias en los pulmones. Ella no hace hisopado, ella hace aspiración. está bien, pero a ver, lo que usted tiene que tener en cuenta es así. Uno tiene un primer aislamiento, o sea, no quiere decir que esté colonizado. Uno Sí, tiene un aislamiento, su primer aislamiento. Eso no habla de colonización. ¿Está claro? Usted sí, puede tener un aislamiento de pseudomonas, mucosa o no mucosa, primero, y eso no lo caratula como colonizada. claro. Uno, ¿qué hace? Cuando aparece el primer pseudomona, hace la diferente tratamiento de erradicación. Hace los 3 meses el tratamiento vía oral y después vuelve a repetir los cultivos. Si el cultivo después sale negativo, significa que tuvo su primer aislamiento. No está colonizada. Después, a lo largo del tiempo, puede pasar que vuelva a aparecer la pseudomona, que usted haga el tratamiento adecuado nuevamente para poder erradicarlo y no lo logre. Y entonces pueda volver a reaparecer y entonces ya cuando en 3 veces, en 6 meses aparece, ahí uno habla de colonización de la pseudomona. En el caso suyo fue una primera aparición que por el tratamiento adecuado en tiempo y forma pudo erradicarla. Entonces, ¿puede aparecer? Sí. Sí, eso sabe, ¿Cuándo? No no se sabemos. sabemos. No sabemos. Bueno, acá Ariana y Cintia le dan las gracias, después Melissa dice beso grande, Alfio, te queremos mucho. Agustín Gracias. Torres dice muy instructiva charla, doctor, muchas gracias. Desde El Salvador dice que esto lo estuvieron escuchando y que gracias por tan instructiva charla. Muchas gracias. La familia Cosio dice, doctor, ¿recomienda que los niños puedan volver a la escolaridad cuando todo quede nuevamente habilitado? Oh, qué problema ese, ¿no? Bueno, con Sí, respecto a la escolaridad, nosotros hemos visto que epidemiológicamente estamos prácticamente sin ¿cómo es? Bronquiolitis. Y esto se debió únicamente a que todos los chicos estuvieran en sus casas. Entonces, al estar en sus casas, evitaron que los chicos más chicos estuvieran o en el colegio, o en la guardería, o en la sala de chicos pequeños. Entonces, de esa manera, hemos evitado o hemos tenido un aislamiento, por eso no se ven tantos casos que ahora me empieza a preocupar cuando los chicos salgan a la calle, porque nos vamos a encontrar con un periodo de invierno, donde debería haber el pico máximo de bronquiolitis, y a eso se le agrega el coronavirus. Entonces, yo si fuera ministro de salud, lo que haría es seguir en la misma modalidad. Yo no tocaría nada,
dejaría a los chicos en sus lugares de esta misma forma virtual. Este año lo dejaría así en su totalidad, y porque yo creo que tengo que preservar a esos chicos, que muchos son asintomáticos, pero que contagian igual. Con lo cual, estaría evitando que la mayoría de los pacientes que tienen más riesgo, fibroquísticos, hipertensos, diabéticos, cardíacos y los mayores de 60 para arriba, tuvieran en contacto con esos chicos que son portadores y no lo saben. Entonces, estas medidas de aislamiento, me parece que a mí serían mejor seguirlas. El hecho de que salgan los chicos a la calle está bien, porque realmente mantener a un chico en un lugar de 4x4 no es fácil. Hay que tener, por eso vuelvo a decir que la vacuna más importante es uno mismo, y cómo uno, sabiendo lo que transita, sabe cómo tiene que tomar las medidas de prevención, ser coherentes con un postulado, saber que, o sea, transmitir a los chicos que esto no es una cuestión de que se enojó el presidente y nos dijo que nos quedemos adentro, es simplemente preservarnos de que papá o mamá o el abuelo se mueran de esta enfermedad. Y que los chicos que por suerte solamente tienen leve enfermedad, no transmitan a aquellos que sí la pueden padecer y enfermar y morirse esa conciencia. Entonces, la realidad, yo espero que las clases este año sigan de la misma manera, en pro de ellos y de los adultos mayores y de los que estamos cerca de los 60 para arriba. Así que la realidad es que eso es lo que yo pienso. Bueno, aquí. Es una opinión personal, ¿eh? Sí. Karina dice, escribe, en la tele vi el uso de un masajeador para movilizar. ¿Tiene algún comentario al respecto? Muchas gracias, doctor. A ver, todo puede llegar a servir, todo puede llegar a servir. Es decir, siempre vuelvo a hablar y a reivindicar al kinesiólogo. Para mí el kinesiólogo es fundamental. Ahora, también existen los chalecos, y los chalecos en esta situación tan particular, la verdad que hubiesen venido bárbaros. El que lo tiene lo usa, y el que no se lo imagina, entonces busca la vibración de su cuerpo de alguna manera. Por eso el saltar en un elástico, en una cama elástica, también ayuda. Pero vuelvo a decir, hablen con sus kinesiólogos matriculados, hablen con ellos, mantengan videoasistencia, y en algún momento cuando ustedes decidan o el médico decida, que ese kinesiólogo aporte lo que tenga que aportar, yendo con las medidas de prevención y de protección según protocolo. Por favor, eso les pido. Bueno, aquí Ofelia dice, la familia Lugo, estamos muy agradecidos por tener un médico con tanta sabiduría en FQ. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Yo no sé si es sabiduría, es solamente muchos años de estar con esto, a lo cual amo y dedico mi vida a ello. Pero yo les agradezco a todos los pacientes por enseñarme todos los días a seguir adelante a pesar de las adversidades y ser resiliente por cada cosa que uno va pasando en la vida personal y de todos los pacientes que yo atiendo de chicos y que los veo aún muchas veces siendo más grandes y algunos con hijos también. Bueno. Sí, Marcela, gracias por la charla y por el acompañamiento de siempre, doctor. Abrazo grande, familia Jiménez. Después, Agus dice, en esta época del año en la que hace tanto frío, teniendo en cuenta que los medios de calefacción utilizados habitualmente resecan el aire que respiramos,
¿Es recomendable utilizar un humidificador de ambiente? ¿No pueden favorecer la aparición de bacterias por la humedad? Por ejemplo, en los vestuarios de piletas de natación, las personas que tenemos FQ tenemos que estar el menor tiempo posible. Bien, yo si me preguntan de los humidificadores, no soy amante de los humidificadores, ni ahora ni antes. No me parecen una buena idea. Cuando ustedes tienen los calefactores radiantes, también secan el aire. Entonces, muchas veces lo que uno hace para que no seque la vía aérea es colocar un vaso de agua cerca. Entonces, lo que hace es secar esa agua y evita de esa manera que seque las vías aéreas. Pero las humidificaciones con los aparatos humidificadores, yo jamás a mis pacientes se las recomiendo, jamás. Con respecto a lo que es las piletas, cuando estaban abiertas y los pacientes podían ir, siempre con las recomendaciones máximas de no usar los vestuarios, salir de la piscina, que son cloradas y generalmente son evaluadas mensualmente para ver si tienen o no tienen pseudomonas, porque es raro que una pileta tenga pseudomonas, seguro que no tienen. Lo que puede tener sí son los vestuarios, donde sí el agua está estancada. Entonces, siempre cuando los pacientes van a hacer piscina, lo que tienen que hacer es no ir a los vestuarios, cambiarse en otro sitio, directamente salir, secarse y cambiarse en su casa y bañarse en su casa. Mariela dice, consulta, ¿y con los hermanos sanos, qué deberíamos hacer? ¿Que vayan a la escuela o también esperar? Con los hermanos sanos, perdón, no escuché. Claro, ella consulta con los hermanos sanos si también podrían ir a la escuela o tendrían que esperar. No, yo hablo para todos, yo no hablo para el fibroquítico solo. Yo, la verdad que dejaría que esto siguiera así hasta fin de año o hasta que salía la vacuna. No importa sea fibroquítico o no sea fibroquítico, digo porque cuando más chicos sanos, no hablemos de fibroquísticos, vayan y empiecen el colegio, se van a contagiar de todas las cosas que vemos en este mismo año, el año pasado. Así que seguro en algún momento esto va a explotar. Cuando todos los chicos empiecen a salir y se van a empezar a contagiar, vamos a encontrar lo que no vimos antes. Y ahí, bueno, nos vamos a tener que agarrar un poquito porque van a aparecer otras cuestiones virales, como bronquiolitis, o adenovirus, respiratorio, metaneumovirus, etcétera, que van a empeorar a los chicos que no son fibroquísticos y a los fibroquísticos también. Recordemos que la niña que falleció no solo tenía COVID, sino también tenía como comorbilidad haberse agarrado un adenovirus. Ah. Melissa dice, quisiera preguntarle al doctor sobre el plasma a los FQ. A ver, lo que está estudiado es que el plasma de convalecientes se le da solamente a los pacientes que están enfermos y que necesitan eso como un anticuerpo para poder salir de la gravedad. No está por ahora comprobado que uno le dé el plasma a un paciente fibroquístico para evitar tener la enfermedad. ¿Está claro? Uh-huh. Bueno, la familia Cosio agradece al doctor, siempre es un placer escucharlo. Gracias a FIPAN también por este espacio. Y la familia de Agus también, genial Alfio, muchísimas gracias. Por el momento no tengo otra pregunta por aquí, no sé si alguien quiere levantar la mano y consultar algo más. Ariana, ¿puede ser? Allá Melissa. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi consulta era, bueno, comentarle lo del problema de mis hijos. Yo tuve dos niños con fibrosis quística. Una de ellas, que es la que estaba más grave, falleció hoy en enero, pero mi pregunta es, ¿cómo le diría? Mi inquietud es de que mi hija pues parecía que le había salió una bacteria muy agresiva. Ella siempre se estuvo con pseudomonas y creo que ya al momento que se le complicó todo a ella, apareció otra bacteria. No sé realmente el nombre de la bacteria porque los doctores nunca me decían qué bacteria es la que le salía ahí, solo la pseudomonas, pero
resulta de que en diciembre, se juntaron dos niños, no juntaron así personas, sino que en el mismo hospital donde estaba mi hija se juntaron dos niños con fibrosis quística. Son los dos niños que estaban más graves, ¿verdad? Entonces resulta que el otro niño falleció también, pero cuando a mi hija la meten a UCI, que se puso más grave, me dice el doctor, me dice, oye, dice, ya salió los exámenes del otro niño y resulta, me dice, que tiene la misma bacteria que tiene mi hija, que tenía mi hija, y que era muy agresiva. El problema fue que mi hijo, como desde octubre del año pasado estuvo ingresada, mi hijo la iba a visitar, el que tiene también fibrosis, siempre tapado y todo, ¿verdad? Pero ahora que ella falleció, mi hijo presenta que no se le quita la Pseudomonas. Siempre tiene el mismo cuadro con Pseudomonas y ahorita está con tos, con su flema, porque uno llega a conocer un poco la flema que es buena o mala, o la que se está poniendo un poco peor, ¿verdad? Entonces, no sé si la misma bacteria que tenía mi hija podría habérsela pasado a mi hijo o aquí solo contamos con toramicina cuando logramos por parte de la fundación que nos ayuda o nosotros pues tratamos la manera por otros medios también conseguirla. Pero aquí en El Salvador no hay ni toramicina, solo con medicamentos ya sea con salbutamol, Pulmosay, que es la que consigue la fundación también. Pero aquí en El Salvador no hay un medicamento específicamente para ello. E incluso conseguimos el colistin, creo que se llama, que fue traída de otro país. Se la pusieron a mi hija, pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? La bacteria. No sé si en el caso de mi hijo que está ahorita, que tiene 15 años, no sé qué podría poder pasar ahí si no se le quitara la Pseudomonas. Bueno, lo primero que, tenemos que ver es qué germen es realmente, qué sensibilidad tiene, si solamente es una pseudomonas, qué tipo de pseudomonas, y saber también su hija que falleció, qué germen tenía. Porque realmente hay muchos gérmenes colonizantes, más nuevos o más agresivos. Hay que ver también todo lo que corresponde a la nutrición, cómo estaba la nutrición, cuántas exacerbaciones tenía, cuánto tiempo cumplía las medicaciones en tiempo y forma que mandaba el médico, porque si el médico le manda, tiene colonización con Pseudomonas, y el médico le manda mes por medio que se nebulice con colistina, por ejemplo, y usted por alguna razón puede hacer una vez sola en el año, y bueno, eso también trae un problema para el paciente, porque no va a tener la posibilidad de tener, no digo directamente la esterilización, pero sí el control clínico de la enfermedad. Por eso se complica mucho cuando uno no tiene el acceso en tiempo y forma a las medicaciones que el médico tiene que mandar en base a los cultivos que tenga el paciente. No sé si soy claro, señora, pero... Sí, aquí cada mes se les hace, cuando el doctor ve y los evalúa, pues cada mes les hacen la prueba del esputo, ¿verdad? Porque es el que se hace acá. Acá el único medicamento que se podría decir que nos dan para que nosotros llegamos a la casa es la ciprofloxacina. De allí, como le digo, puro salbutamol y inhalado, así nebulizado, ¿verdad? Sí. Y en el hospital, pues cuando los ingresan, pues solamente la viperacilina, las más comunes, ¿verdad? Ajá, es lo único, de ahí, pues, no. Sí. Bueno, eso todo depende de cada país y es muy difícil ponerse en ese lugar. A veces, yo recuerdo hace muchos años en la Argentina también no contábamos con tantas cosas, pero bueno, usábamos cosas que eran endovenosas y la usábamos vía nebulizada para poder paliar ciertas circunstancias. Así que tal vez el médico tendría, si no tiene la posibilidad de usar cosas inhaladas, que son muy caras y son de difícil acceso, tal vez usando alguna medicación endovenosa
y la usa para nebulizar con los recaudos que eso requiere, previa nebulización con broncodilatadores y demás, tal vez eso sería una posibilidad para que su hijo estuviera mejor, o todos los fibroquísticos, no sé, allí deben estar siempre ayornados y viendo en los comités de fibrosis quística cómo salvaguardar a los chicos en una situación donde no hay la medicación o no todas las medicaciones que requieren. Entonces, yo creo que muchas veces los médicos tenemos que ubicarnos en el sitio, en el lugar, y en base a eso y la experiencia, buscar otras medicaciones que tengamos al alcance, que puedan ser usadas, nebulizadas, aunque no sean para nebulizar, como hacíamos nosotros acá antes del advenimiento de los antibióticos inhalados. Bueno, gracias. Por favor, señora. Bueno, Gracias aquí Melissa. Melissa. Sí, a ver, Meli. Melissa. Estás con el micrófono, Ahí ahí estoy. está. Sí, ahí está, decime, Alfio. Hola. ¿cómo te va? No, bien. Mi pregunta era si a nosotros, los FQ, en el caso que tengamos COVID, nos puedan poner el plasma. Esa es la pregunta. Yo sabía que era para infectados, nada más. ¿Entendés lo que te digo? En el caso de... Sí, lo que pasa es que cuando vos te infectás, a partir de ahí, bueno, vas a tener que pasar un proceso y el plasma sí seguramente te lo van a poder poner, pero eso no quita, digamos, el proceso que pase en vos. No, yo ya lo sé. No sé si no se Pero- contrapone. Pero sí lo que el plasma está usándose no para prevención antes de que pase, se está usando No. cuando estás enferma para salvaguardarte de llegar a hacer un mal mayor. Por Claro, ahora, esa era... Gracias. Claro, Alfio, sí, esa era mi pregunta. Gracias. bueno, listo, Gracias. de nada. Bueno, Nati Albornoz agradece la charla y dice que lleva adelante la salud de su hija, Borelli Sofía, hace 15 años y hace 11 años que no tiene toalé respiratoria. Agradecidos a su dedicación y amor por nuestros FQ. Gracias, familia Borelli. También da las gracias la familia Frichino. Por el momento nada más, no sé si no hay otra pregunta, cerraríamos ya la charla. Lo que quieran, acá estoy. Bueno. ¿Alguna pregunta que se les ocurra a los coordinadores? Hablan. ¿Me Hola. escucha? Sí, ¿Me sí, escucha, sí, doctor? le escucho. Como se lo he dicho muchas veces, eternamente agradecida por todos los chicos y por todo lo que hace siempre por nosotros. Va a llorar. No, por favor. Para mí es un placer siempre, muchos años. Para mí es un placer y lo hago con mucha devoción, esto que elegí desde muy joven, y la realidad es que lo sigo haciendo con la misma fuerza y ganas que lo hago cuando empecé. Así Y sin que, ninguna obligación con un adulto. Eso no, más. el agradecido soy yo porque todos los que han confiado en mí lo hagan todavía, y aquellos que han dejado mi atención para pasar a un centro de adultos también es comprensible y tienen que hacerlo cuando lo crean conveniente. Por eso digo, yo soy el agradecido por todas las confianzas que cada uno de ustedes me da, porque me brinda esa posibilidad de seguirlos, de verlos, ¿sí? ¿Sabe qué, doctor? Usted no hace sentir que un paciente es un número. Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias.
Por favor. Para mí ningún paciente es número. Para mí Bueno, paciente Alfio, es nombre y apellido. Alfio, nosotros no nos vamos a ir adultos, ¿eh? Así que quédate tranqui, pobre doctor. Bueno, bueno, estas son decisiones personales. Yo no quiero, por favor, para ninguna... Los que tienen que pasar a un adulto que pasen, no hay problema. Pero son decisiones... yo siempre digo, nosotros no somos dueños de los chicos, ni de los pacientes. Cada uno tiene su elección y puede elegir quien quiera para médico. Siempre lo que siempre uno hace es dar lo mejor de uno para poder tratar, yo siempre digo, tratar de curar. Curar es difícil, tratamos siempre de hacer cosas para aliviar, a veces no con medicamentos, muchas veces con palabras, y ahora que no podemos abrazar, no podemos dar besos, yo siempre tuve la satisfacción de a mis chicos darle el abrazo de oso, que ahora lamentablemente no puedo hacer. Pero bueno, tendremos el abrazo de oso virtual, que sepan que lo tienen, sepan que tienen mi apoyo incondicional, estén conmigo o se vayan con otro médico, está todo bien. Son etapas entendibles, razonables, y yo jamás me voy a ofender por eso. Al contrario, yo cualquier cosa que necesiten, siempre acá voy a estar para poder ayudarlos. Sí, doctor, sabemos que es así. La verdad que le estamos muy agradecidos también desde FIPAN y que nos haya brindado esta charla que fue espectacular. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta y si no, cerramos. Guadalberto está levantando la mano y nadie. No, estoy No, aplaudiendo. aplaudiendo. Ah, perdón. Pensé que era levantar la mano. Perdón. Bueno, vamos a aplaudir entonces por todos, por el doctor. Muchísimas gracias. Gracias. El mejor gracias, Alfio. aplauso para mí es poder ver a mis pacientes felices haciendo los medicamentos y llegando a la adultez, teniendo hijos. Eso es lo que más me llena de satisfacción. Así que yo los abrazo a todos ustedes y les agradezco. Yo sé, doctor, La confianza. que usted tiene programada otra charla, así que lo vamos a volver a ver. Bueno, después me dicen y la vamos a armar con mucho gusto. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Los aplaudo a todos. Gracias. Gracias, Alfio. Gracias. Gracias. Gracias.